me envía la grabación, yo no sé a dónde. Sí está grabando. Muy bien, vamos a dar inicio. Muy buenas noches con todas, con todos. Buenas noches, profe Edwin, doctora Ingrid Weigartner, bienvenida. Muchísimas gracias por la gentileza de compartir este espacio académico en virtud, ¿no? a este módulo denominado Pedagogía y Didáctica para la mediación con TIC. Y desde el primer momento que me llegó su artículo, pues me cautivó. El título luego lo leí, ¿no? Paso a paso. Y le comentaba al profe Edwin que me gustó tanto las variables que usted allí plantea, ¿no? Producto de su investigación, que me lo devoré en poco tiempo. Me gustó mucho el tema del currículum, del el desarrollo del pensamiento crítico tan necesario hoy en día con el uso de las herramientas, pues, eh, tecnológicas, ¿no? Bueno, para iniciar, pues les voy a presentar a la doctora Ingrid Weingartner. Ella es brasileña. La doctora Ingrid es doctorante en Ingeniería, Gestión y Media del Conocimiento por la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Y además es magíster en Gestión del Conocimiento por la USP, ambas en Brasil. La doctora Ingrid es especialista en metodologías de educación a distancia por el Centro Claretiano y modelos de gestión de excelencia, con experiencias profesionales en gestión de procesos y proyectos, implantación de sistemas y consultorías en universidades. Además, la doctora pues es profesora investigadora de acá de la UTPL y miembro del Núcleo de Accesibilidad Digital y Tecnologías Asistenciales de Brasil. Además de ello, del Grupo de Investigación de Gestión del Conocimiento Organizacional y del Grupo de Investigación en Educación denominado ARETE. Bienvenida, doctora Ingrid, a este conversatorio, a este espacio que esperamos sea un espacio fluido, de mucha participación. Les pido a los maestrantes aquí presentes que vayan preparando también sus preguntas para compartir con la doctora. Pues bien, bienvenida, doctora. Edwin tiene la palabra por si quiere dar algún mensaje. Muchísimas gracias, pues, Ingrid, doctora Ingrid, pues agradecerle en primera instancia el tiempo que usted dentro de su agenda muy congestionada se ha dado para compartir con nosotros. Y quiero reconocer aquello porque siempre es acogedor esa forma como concebimos la docencia. Y yo creo que eso también nos convoca, eso también nos motiva y nos inspira, ¿no? A poder darnos siempre ese espacio de poder compartir lo que hemos aprendido y que la doctora pues también ha podido desarrollar, ¿no? Hoy nos convoca este tema dentro de del desarrollo del módulo, hablamos de lo que es el rol del docente, la tecnología en los procesos educativos, cuál debería ser el posicionamiento, la gestión, el análisis crítico y reflexivo y este tema, ¿no? Del metaverso y la media digital, el aprendizaje crítico y creativo. Como quien lo decía Nati, pues lo mencionaba a partir de un artículo que ella ha publicado, pues hemos tomado esos apuntes y esos elementos fundamentales para que nos permitan explorar cómo los entornos virtuales inmersivos no solo representan una innovación tecnológica, sino que deberíamos considerarlos como una oportunidad para pensar y repensar sobre todo nuestras prácticas pedagógicas desde una perspectiva transformadora, inclusiva y profundamente humana. Tengo el gusto de compartir con Ingrid, pues, el espacio también en el grupo de investigación ARETE, y de hecho, ¿no? Esa parte de la reflexión y la crítica, y como buena representante también nos decía, ¿no? Del Brasil, pues, el pensamiento de Paulo Freire, hoy también la evocamos acá, y de hecho, esperemos que este llamado al repensar y a la reflexión nos permita desarrollar este espacio. Muchísimas gracias, doctora Ingrid, por acompañarnos. Estimados maestrandos, pues aquí en esta semana 3 también con la profesora, la doctora Nati, hemos considerado la posibilidad de que expertos en la temática puedan fortalecer nuestra formación. Bienvenidos, doctora, por favor.
Adelante. Gracias, Edwin. Gracias, Natalia. Hola a todos. Qué bueno verlos aquí, ¿no? Algunos así en vivo con la cámara, otros con sus avatares, otros están con los nombres. Antes de empezar, me gustaría poner algunos avisos parroquiales, así, para una buena gestión de nuestro tiempo, ¿no? Primero, de todo lo que he leído, Natalia, que no es mucho, ¿no? Lo que me gusta mismo es ser profesora. Yo creo que es la realización, ¿no? Y eso me conlleva al segundo punto que les quería comentar, agradecerles un montón, Natalia y Edwin, por la invitación. Es de verdad un honor. Me ha brillantado el fin de semana y la semana anterior estar preparando los materiales, revisando estos temas, ¿no? Siempre hablar con maestrantes es como que caluroso el corazón, ¿no? Yo digo, ¿por qué? Porque estamos en otro nivel, ¿no? Ya queremos otras cosas, no estamos aquí tan obligados cuando estábamos en la graduación hasta determinado momento, ¿no? Tercero punto, aprovechen para hacer preguntas, no porque sepamos más que ustedes, sino por una cuestión de venganza, ¿no? Nosotros hacemos, ustedes fueron evaluados por los profesores durante tanto tiempo que cuando abrimos espacio deberían vengarse, deberían hacer muchas preguntas, ¿no? De manera que nosotros ni alcancemos a contestar, ¿no? Pero las preguntas son una señal de que el conocimiento está, ¿no? Yo tengo un profesor carísimo a mi corazón que siempre dice que cuando sabemos preguntar algo es porque algo ya ha hecho sentido hacia nosotros, mismo que no tengamos la respuesta así sistematizada, ¿no? Voy a pedir disculpas, siempre pido, porque claro, mi idioma nativo es portugués. Entonces, a veces se me escapan palabras en portugués, ¿no? A veces no se comprende por el tono alguna palabra. Y creo siempre que es una cuestión de deferencia, de respeto, ¿no? Hacia los oyentes, decirlo, ¿no? Creo que cuando nosotros estamos en un país tenemos la obligación de comprender las idiosincrasias del idioma, que es diferente de haber estudiado. Por eso, si me falla algo, no tengo la menor duda de levantar la mano, alzar la mano y preguntar, no entendí qué has dicho, y de la misma manera en la presentación, ¿no? Les quería contar que desde que Natalia me invitó a hablar a ustedes de este tema, es mi tema de doctorado. Yo eh, o sea, no es que investigo demasiado, pero leo bastante sobre el tema, ¿no? Y el conocimiento tiene una cosa muy linda, ¿no? Que es el tiempo. El conocimiento es un buen aliado del tiempo. Las cosas con el tiempo van haciendo sentido, ¿no? Entonces yo había escrito este artículo fines del año anterior y claro, ahora cuando volví a leerlo con detalle para organizar las ideas, ¿no? Muchas cosas nuevas que ya estaban allá en el artículo saltaron, ¿no? En mi comprensión de los temas, ¿no? Principalmente esa relación tan bonita, tan fuerte que debe tener el tema, cualquier tema de las tecnologías como soporte o como un aliado para la educación, ¿no? Para el currículum principalmente, ¿no? Voy a compartir una presentación. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, se está Sí, viendo. Sí, sí, se Gracias. puede escuché. visualizar. Muy bien, muchas gracias. Verán, a cualquier momento me interrumpan, por favor, ¿ya? Si quieren hacer preguntas, quizá empiece a hablar, me emocione y voy hablando muy rápido, entonces, por favor, alcen la mano o abran el micrófono y no tengan ningún problema en comentar, ¿ya? De la misma forma, Natalia y Edwin, por favor, espero más bien la contribución de ustedes, ¿no? Entonces, voy a hablar hoy específicamente del tema del metaverso y de la educación, esa perspectiva de la creatividad, del metaverso como un recurso tecnológico potencial, ¿no? Pero que a la vez va acompañado de esta necesidad de una visión crítica, ¿no? Sobre diversos aspectos que ya lo vamos a ver. Entonces, yo dividí la presentación en dos movimientos, como si fuera una gran ópera, ¿no?
y ya les explico por qué está nombrado de esta manera. Y el primer movimiento quiero hablar de los cimientos, ¿no? Un poco de los fundamentos. Y aún que el tema jale o llame la educación y la tecnología, ¿no? Yo quería hablar un poco de la creatividad con ustedes, ¿no? Y quería preguntarles qué es la creatividad. No sé si alguien libremente podría decirme qué es la creatividad, qué le ocurre cuando hablan o cuando escuchan la expresión creatividad. ¿Alguien podría libremente comentar? Pero uno a la vez, por favor, no se peleen porque tenemos tiempo. Podemos quedar la noche toda solo hablando de ese tema. Isaac, te veo. Isaac Danilo que está con un avatar. Eh, para mi forma de pensar, la creatividad es como generar nuevas ideas originales de la persona de una manera, podría ser, o sea, dentro de una sociedad puede ser pensar de una manera no convencional para solucionar algún problema, o sea, que sea innovador frente a un problema. Todo correcto. Muy bien, muchas admiras. Son pilas ustedes. Me van a tomar la lección aquí. Entonces, la creatividad está relacionada a algunos elementos, ¿no? Yo, en los estudios que pude hacer acerca del tema de la creatividad, creo que lo más importante para la creatividad es esta perspectiva o esta sensación de la curiosidad, ¿no? La curiosidad ante el mundo, ante las cosas, ¿no? Las preguntas que nos podemos plantear de cómo funcionan, de por qué es así, de por qué es asado, de por qué es cocinado, ¿no? La creatividad, diferente de lo que en un primero pensamiento tenemos, no es una característica específica de algunas personas. Hay gente que es bastante creativa, ¿no? Decimos así, pero es algo que todos nosotros podemos ejercitar, aprender, ¿no? Porque la creatividad está relacionada a nuestra duda, a nuestra voluntad de ver el mundo con una mirada de primero amor, por decirlo en una expresión casi bíblica, ¿no? Una mirada de ver las cosas y querer estar y entender para qué sirven estas cosas. Y ahí Isaac puntualiza muy bien, ¿no? Cómo podemos crear algo, cómo podemos solucionar un problema, ¿no? La creatividad está para eso, ¿no? En Brasil hay una expresión que se dice que la creatividad, no, la necesidad es la mamá de la creatividad. No eres creativo hasta que lo necesites, ¿no? Mientras no tengas que realmente resolver algo, muchas veces te acomodas, pero cuando estás presionado, cuando tienes una necesidad, cuando alguien que te gusta está afectado por algo, por alguna situación, más bien lo que quieres o que haces es buscar una solución, una salida para que se solvente este problema, ¿no? Y está relacionado a eso que llamamos de expansión de las fronteras del conocimiento. El conocimiento, nuestro conocimiento puede ser entendido como una burbuja, ¿no? Lo que yo conozco es lo que amo, es lo que sé, es lo que puedo explicarles, ¿no? Y lo que ignoro es todo lo que está afuera. Soy ignorante, por ejemplo, en cosas que Isaac conozca, que Edwin conozca o que cualquier otro de ustedes conozca, que es muy peculiar, muy particular de su formación, de su vida, ¿no? De su trayectoria. Entonces, en el momento que puedo ampliar mi conocimiento sobre algo, tengo esa expansión de mi frontera de conocimiento, ¿no? Significa que mi burbuja se amplía, ¿no? Por eso hay tres elementos, dos que se confunden bastante, que es la creatividad y la innovación, y aquí voy a hablar bastante técnicamente, ¿no? Pero hay tres cosas que son importantísimas para entender y estar creativo en el mundo, ¿no? Primero, yo no puedo ser creativo sobre lo que no conozco, regreso a mi burbuja del conocimiento, ¿no? Entonces, cuanto más yo conozco del mundo, cuanto más yo conozco de un tema, más puedo crear, más puedo inventar. Entonces, yo podría ser súper mentirosa y venir aquí a hablar a ustedes, ¿no? Sobre el metaverso sin nunca haber
topádome con estos temas de tecnología. Podría hacerlo, ¿no? Con la inteligencia artificial hoy, rapidito me organizo una presentación, ¿no es cierto? Pero en el momento que tengo que explicarles función, sentimientos, percepciones, cómo la vida real se aplica a estas cosas, mi conocimiento es limitado. Entonces, yo no puedo crear o tener una capacidad de crear tan grande si no estoy metida, si no conozco, si no voy a leer, si no voy a investigar, si no voy a buscar. Y cuanto más grande sea el abanico de conocimientos que tenga, más puedo articular estos conocimientos para crear soluciones que sean pertinentes, adecuadas, oportunas, que sean las ideales, ¿no? Y por último viene la innovación. Entonces, la creatividad no significa necesariamente crear algo que no existe. A veces es como las abuelitas hacían antiguamente, ¿no? Que cogen dos telas y arman una blusa, ¿no? Puedo coger cosas que ya son de mi conocimiento, de mi burbuja de conocimiento, unir esas dos cosas y tener algo que solucione, que solvente un problema, ¿no? Eso es la creatividad, es esta capacidad de articular conocimientos que ya existen, míos, ¿no? Para generar nuevas cosas, ¿no? Y por último viene la innovación, y la innovación técnicamente es cuando creamos algo que no existe, ¿no? Como cuando Steve Jobs, por ejemplo, en la parte de tecnología, crea el iPhone, el smartphone como lo conocemos hoy, ¿no? Que rompe con todo lo que había antes, porque él une, por ejemplo, una cosita de escuchar música, los MP3, ¿no? Audio que antes teníamos. Creo que ustedes ni son de esta generación, ¿no? Pero yo sí tenía o vi, ¿no? Unos aparatitos chiquitos que servía apenas para escuchar música, ¿no? El celular por el otro, la cámara fotográfica por el otro, ¿no? Y que hoy está todo consolidado. Entonces, eso fue un elemento de innovación súper fuerte, ¿no? Cambió el mundo como lo conocemos en el uso de las tecnologías, en el acceso a las tecnologías, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de la creatividad. Ahora entramos al metaverso. ¿Y qué es el metaverso, no? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Alguien juega Fortnite y, ¿cómo se llama el otro? Minecraft no creo, ¿no? Halo o cualquier otro juego electrónico de estos digitales. Álvaro, ¿tú juegas? Álvaro Henrique, lo veo aquí con un avatar. Buenas noches. No en este caso, pero sí conozco lo que es este tipo de videojuegos. Ya, Me quedé en Call of Duty. buenas, esto también estaba buscando ese, no recordaba el nombre. Ya. Y Álvaro, ¿qué te viene a la cabeza cuando yo te digo sobre el metaverso? ¿Qué viene a tu cabeza? Así como en sentido común. O quizá hayas leído algo ya, ¿no? Un entorno netamente virtual donde hay retos, donde hay interactividad, ¿no? Tengo un personaje que lo he hecho a mi gusto y tengo que ir pasando fases, ir explorando este mundo virtual. Ya, perfecto. Ya puedo irme porque ya saben qué es el metaverso, ¿no? De hecho, es esto, es un mundo virtual, es un mundo artificial virtualizado, ¿no? Donde nosotros podemos tener algún nivel de inmersión. ¿Qué es la inmersión? La inmersión es cuando, ¡pum!, nos botamos a la piscina, ¿no? Y estamos submersos por el agua, ahí estamos sumergidos, ¿no? Estamos todo al nuestro alrededor está agua, ¿no? La inmersión nos da esa sensación de estar abrazados por la situación o por el entorno donde estamos. ¿Y hay alguna controversia? Yo obviamente asumo el concepto que más me conviene, ¿no? De que el metaverso puede ofrecer diferentes niveles de inmersión. Por ejemplo, el Candy Crush. ¿Quién juega Candy Crush aquí? Todos jugamos, ¿no es cierto? A ver si me dicen la verdad. ¿Quién juega? Cristina Jiménez. ¿Tú juegas Candy Crush o algún juego de este tipo? Buenas noches. La verdad no me gustan los juegos digitales.
Gracias, qué lindo. Blanca Cecilia, ¿tú juegas algún juego? Honestamente no, aunque mi hijo me dice que cuando ya no estudie en la computadora para jugar Roblox, pero no sé jugar. Roblox es chévere. ¿Alguien que juegue Candy Crush que nos pueda decir, asumir eso sin problemas de que sea un tabú? Diana, ¿qué me estás mirando? ¿Escucha? ¿Aló? Hola, sí, Aló, escucho. aló. Ya. Candy Crush no me han gustado mucho. Yo ahí en ese caso prefiero los juegos más retros, tipo Tetris. Ah, bueno, sí Pero sirve. sí juego bastante. La verdad, a mí sí me gustan mucho los videojuegos. Y de hecho, Ajá. con mis estudiantes, yo justo trabajo en un instituto de diseño. Entonces, a veces aquí hicimos recién un campeonato de Fortnite. Con ellos a veces juego Cuphead, de Street Fighter, hacemos campeonatos de FIFA, Mario Kart, entonces sí Súper. estamos metidos, como justo hay una materia de multimedia y hay diseño de videojuegos, Ajá. entonces nos involucramos y bueno, siempre me han gustado mucho, la verdad, pero sobre todo ahora me gusta más el tema de juegos de retos, ¿no? Tipo Cuphead de niveles, esos Ya, son los muy que a mí bien. me atraen. Gracias, gracias, Jan. Exactamente, ahí estamos, ¿no? En todos estos juegos, incluso en el Tetris, si tú pasas Sí. demasiado tiempo delante de la pantalla, te sientes involucrado por eso. Estás inmerso en esto, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que tener las gafas que son las clásicas, ¿no? Cuando pensamos en metaverso, pensamos en las gafas, estas grandes que nos permiten ver tridimensional y estar inmersos en un otro ambiente, ¿no? No necesariamente necesitamos de eso. Un ambiente metaverso, un ambiente virtual, virtualizado, ¿no? Inmersivo, puede estar en una pantalla, como vamos a ver un ejemplo luego, ¿no? Pero tiene que darte alguna sensación de que estás en este ambiente, mínima que sea, pero tiene que dar, ¿no? Eh, Hay un autor que me gusta bastante, es un autor de 2011, ni siquiera es tan reciente, pero él define o establece, ¿no? A partir de sus estudios, cuatro características para que pensemos un metaverso. Primero, que debe estar como una realidad virtual, así como esta figura que ven aquí al lado, que puse mis estudiantes a estudiar física en la luna, ¿no? Entonces es un ambiente virtualizado. Obviamente no es un ambiente real, ¿no? Ofrece la posibilidad de la realidad aumentada. ¿Qué significa la realidad aumentada? Es que yo agrego algo que no sería posible en la realidad real, valga la redundancia, para ayudar a ilustrar o que haga sentido en este ambiente, ¿no? Como aquí, por ejemplo, los estudiantes que están en la luna, se ve aquí la Tierra al fondo, ¿no? Es una realidad aumentada. Me invento que los estudiantes que están estudiando física hagan comparaciones, por ejemplo, de la gravedad en la Tierra y la gravedad en la Luna, ¿no? Entonces están aumentando la posibilidad de vivenciar una determinada realidad. Sin embargo, hay dos cosas que me jalan hacia la realidad real, ¿no? Primero es que debe guardar características con los mundos reales que conocemos, ¿no? O sea, con la cosa real que conocemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mesas, las sillas, las pantallas, la misma tierra, ¿no? Todo este entorno tiene elementos que me reportan cosas que son significativas y reconocibles para mí, ¿ok? Y el cuarto elemento es el life logging o registro de la vida. Eso tiene mucho sentido cuando nosotros empezamos a utilizar el metaverso, principalmente con plata. El registro de la vida es la permanencia de los elementos. Entonces, si nosotros que trabajamos educación, creamos una sala, una aula, un salón virtual para nuestros estudiantes, ya deberíamos mantener registros de identidad para que los estudiantes se reconozcan y tengan la información del día anterior guardada en este ambiente, ¿ya? Es como salvar o guardar los avances en los juegos, ¿no? De la misma manera, pero ahí estamos hablando, por ejemplo, del avance del estudiante en un determinado tema, del avance de un experimento que estamos haciendo en el ambiente virtual, ¿ya? Y así por delante.
Nosotros podemos ver el metaverso no como una tecnología aislada, sino como un coengendramiento, ¿no? Una construcción, ¿no? De tecnologías que buscan crear un universo virtual y que sea paralelo a la realidad, ¿no? Entonces, como estaba explicando aquí, no se trata apenas de tener una tecnología plana, sino que puedo agregar varias cosas en este ambiente para que los estudiantes, en lo que estamos viendo ahora nosotros, que es lo que nos interesa, tengan o consigan ver la significancia o el significado de las cosas que estamos trabajando con los estudiantes, ¿no? Este es un ejemplo de un ambiente virtual de la Universidad Técnica Particular de Loja. No sé si ustedes conocen, por aquí se ve la cruz, que es un símbolo súper marcado de la universidad. Por aquí pasamos los docentes dando clases, ¿no? Todo lo que están viendo aquí, si se dan cuenta, es como que un dibujo mejorado o una fotografía adaptada, ¿no es cierto? Incluso estos murales, ¿no? Son realmente los que, si estamos en los edificios físicos, ¿no? Los que encontramos, ¿no? Y aquí vemos las 4 características que les había comentado. Entonces, por aquí tengo la posibilidad de mantener un registro de vida por el mapa que me funciona como una orientación para seguir y conocer el campus, ¿no? Tengo aquí la intervención de una persona que me viene a dar una bienvenida, que es el elemento de la realidad aumentada. Tengo por aquí la realidad virtual, porque es claramente un mundo virtualizado, no es el mundo real, ¿no? Incluso porque este bosque tan grande que ven aquí atrás no existe, lo pusimos para que quede más bonito, es otra cosa que está ahí por atrás, ¿no? Y tenemos por aquí los mundos espejados, justamente por la construcción de los edificios, los colores institucionales, los murales que vemos por aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí representado este mundo virtual, ¿no? Este metaverso de la universidad, ¿no? Hay otros, ¿no? Por ejemplo, este es el Second Life, es de lo que estaba leyendo, es específicamente una representación de una película relacionada con vampiros o algo de terror, como vemos por aquí, ¿ya? Entonces ven que ya es una representación un poquito más bien acabada, los trazos de las personas, los muebles, ¿no? Tenemos aquí el Minecraft, que ha evolucionado un montón, es un juego bastante chévere, hay un dispositivo especial de educación, hay una plataforma especial para ser utilizada en educación, ¿no? Eh, hay retos que se cumplen, es bien equipado, ¿no? Esta parte del Minecraft que es utilizado, ¿no? Aquí mira la calidad de esta imagen, ¿no? Podríamos decir que es una foto, sin embargo es un dibujo, ¿no? Un avatar criado dentro del juego que se llama Halo, ¿no? Y está súper bien representado, ¿no? Nos engañaría completamente como si fuera una imagen, ¿no? Y el famosísimo Fortnite que tiene entonces aquí los personajes, los bailes, ¿no? Los retos que tiene que cumplir, las islas que van avanzando, en fin, ¿no? La verdad no juego esto, pero sí tengo un hijo de 14 años que sí juega y me comenta y estoy siempre preguntando. Al fin es mi conejito de India, ¿no? Y mis investigaciones, porque es tener, ¿no? En vivo y en caliente, ¿no? Aquí alguien que utiliza esas tecnologías. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Estamos bien? Edwin, Natalia o alguien, alguna consideración? Ya, seguimos entonces, ¿no? Puse estas 3 cajitas aquí para un poco comentar de dónde sale ese tema del metaverso, ¿no? El metaverso no es un tema que nace con Zuckerberg en 2021, que fue el gran boom, ¿no? La empresa Meta, que cambia incluso el nombre de la empresa, ¿no? De Facebook para Meta y todo eso, ¿no? Nace realmente de la literatura, con los juegos de roles, ¿no? ¿Qué son estos juegos grandes de mesa en fin, con otros mecanismos, ¿no? Donde las personas que están interactuando, haciendo parte de este juego, ¿no? Tienen o asumen roles,
responsabilidades, ¿no? Metas, desafíos dentro de un juego con determinados poderes, por ejemplo, con determinadas características, ¿no? Hecho en papel antiguamente, ¿no? Y claro, jugado en un tablero. Y luego, obviamente, este mismo modelo de juego se va a las fases iniciales de la Internet, ¿no? Y tenemos aquí la primera comunidad virtual que se llama Aptat, ¿no? Eso, Dungeons and Dragons, eso mismo, gracias Marcelo, muy bien, que es el ejemplo más, creo, más conocido debe ser, ¿no? Y Habitat es una comunidad virtual donde las personas se reúnen para hablar y jugar, ¿no? Para conversar y jugar. Entonces se cría de manera súper limitada, imagínense ustedes, con los chats de texto, ¿no? Inicialmente y la pantalla 2D para el juego. Y tenemos dos libros que son dos romances o literaturas, novelas, ¿no? Que son clásicos para pensar el metaverso. Primero es Snow Crash, de Neil Stephenson, que es de los 80. Él no habla específicamente de metaverso, pero él describe precisamente lo que vamos a vivir ahora, como o que estamos viviendo ahora, como siendo este ambiente virtual, ¿no? Y Neuromancer, que viene un poquito después y que ahí sí ya se cuña, ¿no? Ya se trae la expresión del metaverso. Hay otras literaturas que son anteriores a la tecnología, y que describen y que proyectan a su momento, en el momento histórico, que sería el metaverso, ¿no? A partir de los 2000 tenemos una ampliación, el Second Life es un boom, ¿no? Parece que fue a su momento también muy festejado y poco resultado práctico, ¿no? Con mucha explotación sobre las posibilidades, pero poca tecnología que diera sustento a todo eso, ¿no? Y claro, con la pandemia, este juego vuelve a tener un boom, ¿no? Y las personas empiezan a utilizar para otras cosas y empiezan más a generar ambientes parecidos con el Second Life, pero más sencillos. Entonces, claro, acaba también atrayendo la atracción de las personas, ¿no? La acogida de las personas. Y tenemos, obviamente, el salto por el abismo, ¿no? Que es cuando la tecnología deja de ser una promesa y pasa a ser una realidad a partir, ¿no? De los 2015, con el boom de 2021, con el lanzamiento del Meta, de la empresa Meta, ¿no? Por Mark Zuckerberg, ¿no? Y ahí tenemos, obviamente, mucho más tecnología, mucho más accesible, ¿no? Para construir estos ambientes y para utilizar estos ambientes. Dejan de ser romance y oferta ¿no? Los dos elementos que son bastante críticos dentro de esa discusión, tema técnico, ¿no? Eh, pero significa que cómo podríamos conectar todos los ambientes o la mayoría de los ambientes que son de metaverso para garantizar, por ejemplo, que cuando tú entres a un juego o a un espacio virtual, puedas utilizar los mismos recursos, las mismas características en otro ambiente virtual, ¿no? Así como transferir, por ejemplo, las informaciones, conocimientos y todo que se genere en un ambiente a otro ambiente, ¿no? Y el tema de la ética y de la seguridad, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hablar en mi grupo de investigación de Brasil sobre el tema del metaverso, justo salió una noticia de que una chica había entrado a un ambiente virtual y los hombres que estaban ahí, o algunos hombres que estaban ahí, empezaron a acosarla, ¿no? Como que a toparla de manera así no tan positiva, ¿no? Invadindo su espacio, invadindo su privacidad. Y claro, cuando la niña daba ese depoimento, ¿no? O comentaba del caso, decía que mismo no estando allá físicamente, sí se sentía como que violada, ¿no? Entonces hay un elemento de ética y de seguridad que debemos cuidar bastante, ¿no? Hay algunos datos en esta época que sale ya el tema de Mark Zuckerberg con el metaverso, ¿no?
se identificaba a partir de la perspectiva de los consumidores, de los usuarios de las tecnologías y de las empresas, que la educación figuraba entre las más importantes, ¿no? O con mayor potencial de uso, ¿no? Entonces, claro, aquí está, por ejemplo, la parte de banca, la parte de juegos, la parte de diversión. Sin embargo, la educación ya figuraba como uno de los más, de los segmentos más potenciales para uso de esas tecnologías, ¿no? Y también tenemos aquí una información que parece trivial, pero tiene su importancia para demostrar un poco cómo se aumentó desde 2021 hasta los días actuales. Esta fue sacada en febrero de este año, capaz que aquí ya el número es otro, ya, de las publicaciones. Entonces, el interés de la comunidad académica, pum, científica, va creciendo, ¿no? En función de esta temática, ¿no? Buscando abiertamente metaverso y educación. Metaverso en otras áreas, quizá existan más estudios, pero metaverso, o no, no sé, pero metaverso y educación sí hay un crecimiento, ¿no? Un desarrollo por parte también de la comunidad académica. Para hablar de la formación crítica, que es otro elemento, otro de los cimientos que tenemos que considerar, ¿no? Que es base del estudio que presentamos y que Natalia comentó al inicio, ¿no? La formación crítica está relacionada a, así como la curiosidad, pero aquí de otra manera, a plantearse preguntas frente a un entorno social, cultural y ahora también en la dimensión tecnológica, ¿no? Nosotros deberíamos tener esta posición crítica ante todas las cosas que nos pasan, que nos suceden, ¿no? Y con eso dar la capacidad a que los estudiantes tengan condiciones de transformar su entorno y no apenas recibir, ¿no? ¿Por qué eso es importante? ¿No? Aquí separé dos partes, dos dimensiones. La primera es, a partir de la lectura de Paulo Freire, la perspectiva de transformación social. Y aquí es un llamado que les hago a todos los que estamos aquí, ¿no? De entender que cualquier formación crítica no es neutral. Nosotros no estamos en un espacio de clases para ser neutrales. Cuando estamos en un espacio de clase, tenemos que comprender el contexto donde estamos, tenemos que entender la sociedad que está alrededor de esta escuela, de este colegio, de esta institución de enseñanza de cualquier nivel que sea, para posicionarnos frente a eso. Entonces, nosotros no podemos olvidar nunca de que el estudiante no aprende porque no quiere, sino que está embebido en un contexto que nosotros como docentes no podemos olvidar, ¿no? Para que eso entonces pueda generar ese espacio de transformación. Y ahí nosotros debemos provocar a nuestros estudiantes a que reconozcan sus entornos, a que actúen frente a sus entornos, para que sepan posicionarse políticamente, socialmente, culturalmente, frente a todo lo que sucede en el espacio de la escuela y en el espacio social. Porque así estamos formando de verdad ciudadanos que puedan cambiar las cosas que están alrededor. Si solamente dejamos con que los estudiantes repitan informaciones desviadas, digamos, o sesgadas, ¿no? No estamos generando realmente un espacio de crítica, ¿no? Y que principalmente la educación ocurre dentro de contextos sociales, ¿no? Nosotros no podríamos tratar de la misma manera los contextos educativos de Brasil, de Ecuador, de Loja y de Quito, de Chuchufindi, Limón y Danza, Quevedo y todas o cualquier ciudad o cualquier parte, ¿no? del mundo tiene que ser mirada desde su ombligo, desde su perspectiva muy única, ¿no? Y ahí entra el tema de la diversidad, de la inclusión y la equidad, que son elementos esenciales para pensar de manera crítica frente al entorno social donde estamos, ¿no? Y dentro de esa perspectiva de la formación crítica y haciendo una relación con lo que tenemos con el uso de las tecnologías, ¿no? La perspectiva del discurso dominador de las tecnologías. La gran discusión que el país pasa hoy, aquí Ecuador, en Brasil hace rato
se aprobó la normativa, en Europa ya existe, ¿no? Una normativa con una cierta madurez sobre cómo regular la operación de las grandes empresas de tecnología, porque al fin y al cabo lo que hacen es dominar y generar tendencias, ¿no? Las famosas burbujas que tenemos, por ejemplo, en nuestras redes sociales, que muestran o que nos enseñan de manera súper sesgada apenas las cosas que nos interesan o nos gustan. Esto es una forma de alienación. No digo que no utilicemos las redes sociales, por favor, no es eso, ¿no? Pero que tenemos que saber eso. Sepamos todos que cuando estamos mirando cualquier red social, no estamos viendo todo. ¿Qué pasa ahí? Recuerdo de nuestra burbuja de conocimiento, nuestra burbuja queda cada vez más dura, más consolidada, porque solamente vemos lo que ya sabemos y lo que nos refuerza los conocimientos ya que tenemos, ¿no? Y ahí nos rompemos, no generamos preguntas, no generamos espacio de creatividad, no generamos el espacio de la duda, ¿no? Entonces, entender que hay esta orientación del discurso, posiblemente, ¿no? Ah, por las empresas que trabajan o que actúan ahí en los grandes proveedores de tecnologías que hoy tenemos, ¿no? El aprendizaje creativo, otro elemento que se relaciona a lo que vimos primerito y para ir ya para el segundo movimiento, ¿no? Les traigo aquí, les comparto un libro muy bonito, es una tesis doctoral de la doctora Virginia Kastrup, ¿no? Y ella habla de un camino cognitivo diferente, ¿no? Ella se basa, me olvidé el nombre de los autores, ya les recupero, ya les comento, pero ella sale de la perspectiva tradicional de que el conocimiento es generado de manera acumulativa, lineal, ¿no? Sino que está más orientada a que aprendemos más y con más significativa, de manera más significativa, ¿no? Cuando podemos hacerlo de manera creativa, basada en algunas características, ¿no? Como esto de que no es lineal, ¿no? Estoy aprendiendo un tema y empiezo a aprender otro tema, tiene más significancia, más valor, ¿no? Puedo generar informaciones más ricas, ¿no? Y pone un valor especial a esto que nosotros como profesores casi nos mata, ¿no? La errancia, la divagación, ¿no? Que no dejamos que los estudiantes estén ahí mirando hacia el auto, distraídos en otras cosas, ¿no? Y lo que la doctora Virginia nos dice es que en estos momentos, muchas veces sin darnos cuenta, ¿no? Y sin que el mismo estudiante se dé cuenta, se generan conocimientos profundos y preciosos, ¿no? Y este proceso creativo, por lo tanto, no es un proceso de repetir cosas, sino aprovechar los conocimientos dentro de un espacio de ocio, quizá, para generar y para crear cosas que sean novedosas, que sean importantes, que sean relevantes para nosotros como sociedad, ¿no? Y lo que comentaba de la errancia y la divagación va de la mano con el desplazamiento de la atención, ¿no? ¿Qué capacidad tienen nuestros estudiantes hoy de conectar ideas completamente diferentes, ¿no? ¿Qué les pasaría si yo les pidiera que hicieran un análisis sobre el uso del metaverso y, no sé, el holocausto promocionados por los nazistas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo conectamos dos cosas tan diferentes, tan temporalmente incluso lejanas, ¿no? Alejadas, ¿no? Pero ese desplazamiento de la atención nos ayuda a conectar, a hacer esta conexión entre varios elementos y buscar los elementos que sea para decir, no tienen relación, sin embargo, puede pasar algo interesante, ¿no? Ingrid, Y eso Hola, Nati. hola. Y en virtud a estas características y todo lo anterior que nos ha estado explicando, de verdad muy interesante, se me abre un poco la inquietud sobre cómo sería el abordaje investigativo sobre el metaverso, ¿no? ¿Con cuáles métodos nos pudiéramos
¿cuáles métodos pudiéramos tomar para realizar investigación en torno a metaverso? Nuestros maestrantes en este momento están viviendo, es muy crucial porque están precisamente definiendo temas de investigación, definiendo metodologías y bueno, yo leí su artículo y su abordaje es desde el análisis crítico, desde la hermenéutica, me parece que es el desarrollo de su investigación. ¿Con cuáles otros métodos se pudiera abordar estos temas? Ay, qué linda Ah, pregunta, Nati. Va de la mano con la construcción de este proceso, ¿no? sí. Mira, yo les puedo decir como investigadora, ¿no? Hice un camino muy seguro. Y creo que para iniciar, tienes que iniciar asumiendo que no sabes. Y cuando Ujú, asumes que no sabes, ¿qué toca hacer? Leer, buscar, estudiar, ¿no? Entonces, todas las investigaciones, o, a ver, 99% de las investigaciones anteriores a este artículo fueron basadas en revisiones de literatura. Primero más flojas, revisiones de escopo, donde solamente miraba grandes autores, relación entre conceptos, y después ya fui especializándome con revisiones sistematizadas y fui como criando camadas, aumentando. Por ejemplo, primero, educación y metaverso, metaverso, educación e inclusión, metaverso y el uso de los avatares dentro de la educación, ¿ya? Pero revisiones. Entonces, las revisiones lo que hacen es que te dan un abanico grande, ¿no? De investigaciones de personas que andaron antes de ti en este camino, caminaron antes de ti estos pasos, ¿no? Utilizas esas informaciones y empiezas a sacar, el estado del exacto, arte de la investigación. y empiezas a sacar conclusiones tuyas, ¿no? Con esta trayectoria. Una vez que lees, que revisas, articulas conceptos, ¿no? Sacas conclusiones tuyas dentro de estos estudios, ¿no? Y este artículo, y por eso fue un grande placer volver a trabajar sobre él sale un poco de esta regla, porque aquí estamos buscando justamente esta análisis crítica. Ujú. No, la crítica no es hablar mal, no es decir contra, no, Es es al analizar, revés. Ajá, es análisis. buscar, ¿no? Es buscar cómo nosotros que estamos en la educación, en la ciencia, lo podemos hacer, ¿no? Yo creo que es una evolución natural. No, mi experiencia, no podría haber escrito este artículo sin haber caminado antes por las revisiones, que son en teoría más básicas, sin embargo más seguras, ¿no? Ujú. Para que vayas desarrollando. Y la otra investigación es aplicar, es hacer un estudio de caso, una investigación a acción, ¿no? Donde tú estás, por ejemplo, en un contexto escolar, educativo, y aplicas un determinado experimento parcial, ¿no? No, no es un experimento, pero aplicas una determinada actividad utilizando estos recursos y evalúas la percepción de los estudiantes, la evaluación de los profesores y así por delante, ¿no? Entonces son algunos elementos, algunos modelos metodológicos que podríamos trabajar, ¿no? Ya, Ya, si chévere. estamos empezando, creo que las revisiones son muy, muy importantes, ¿ya? Revisión de la literatura. Sí, las revisiones sistematizadas más que todo, ¿no? Chévere. Integrativas, ¿no? Porque ahí te dan más garantías, ¿no? Sobre el camino que estás caminando. Sí, muchas gracias. Ya, no se preocupe. Si tienen duda, cualquier momento, ¿ya? Sí. Em, y quería solo hacer una provocación de qué educación estamos hablando, ¿no? Estamos hablando, siempre que hablo del tema del metaverso es súper interesante que la gente lo primero que reacciona es, ay, pero la presencialidad es mejor que la virtualidad. Y creo que ya superamos esto, ¿no? No es un tema de decir que es mejor qué cosa, ¿no? Lo importante aquí es hacer una referencia de acuerdo al estudio de la profesora Eliane Schlemmer, que es una referencia en el tema de educación en metaverso, ¿no? Ella trata de una educación que llama on life, ¿no? Que transciende esta dicotomía entre el digital y el presencial, o qué cosa es mejor que la otra, ¿no? Sino que ve el ambiente del metaverso como una perspectiva ecológica, donde las personas pueden habitar, ¿no?
Pido que tomen nota de esta información, ¿no? El metaverso como una, porque vamos a utilizar después eso si nos alcanza el tiempo. El metaverso como una perspectiva ecológica, donde las personas pueden habitar, ¿no? Basado en tres elementos: la conectividad desde la perspectiva tecnológica, pero también de la perspectiva relacional. ¿Qué conocimientos podemos conectar para generar algo, ¿no? La digitalidad, que es esta capacidad entonces de virtualizar, ahí sí, muy enfocado en la posibilidad de las tecnologías y la construcción de redes, ¿no? Para también intercambio de conocimientos, relaciones de contenido. Álvaro, por favor. Ahora te veo que estás con la mano alzada. Sí, disculpe. Lo que pasa es que, como lo que acaba de mencionar usted, eh, me puse a analizar mi experiencia docente. Entonces, como usted lo mencionaba, hay mucha gente que dice que la presencialidad es es mejor. ¿Qué opina usted de eso que dicen que los estudiantes necesitan esas habilidades sociales? Entonces, esa sería mi pregunta. Ya, Eso. te voy a devolver una pregunta, ¿ya? ¿Por qué mi hijo de 14 años pasa conectado en un ambiente virtual y se divierte un montón y está reunido y canta con los compañeros, canta en inglés con los compañeros, hablan, chismean y obviamente juegan? Y nosotros no podemos utilizar esta misma lógica en la educación. Es una pregunta retórica, Álvaro, ¿no? Pero si quieres contestar, por favor, tenga la bondad. Por supuesto, por supuesto. En este caso creo y también basada en mi experiencia, creo que la seguridad del entorno es lo que los hace a los chicos relajarse y sentirse cómodos, aportar. Entonces, al momento de que yo me sienta cómodo, puedo explayarme, ¿no? Desarrollarme en todo esto. Como usted lo dice, hasta cantar, ¿no? Cosa Ujú. que en vivo y en directo, terror, nervios de papel, diría yo. Capaz que no hacemos, ¿no? Yo creo que en algún momento perdimos esta capacidad de jugar o de dejar con que los estudiantes estén relajados en un ambiente académico, ¿no? Deberíamos reflexionar como profesores, todos que estamos aquí, ¿no? Reflexionar sobre esto, ¿no? Ahora, a tu pregunta, yo creo que el afecto se genera de todas las maneras. Yo soy una persona del tacto. Si ustedes se me acercan, yo lo primero que voy a hacer es toparle el brazo o darle un abrazo porque yo soy así. Hay gente que no le gusta, pero bueno, ya aprendí también a poner límites, ¿no? Entonces, obviamente, la presencialidad es fundamental, es bastante fundamental. Sin embargo, imagínense ustedes que nosotros tenemos estudiantes que están en Limón en Danza. ¿Conocen Limón en Danza? ¿Alguien está en Limón en Danza? Que, por ejemplo, para que el estudiante haga la práctica preprofesional, él tiene que viajar 2 horas, siendo buena parte de esto en barco. ¿Por qué no puedo crear un espacio virtual para que este estudiante pueda desarrollar sus prácticas preprofesionales? Un ambiente virtual que simule una empresa o cualquier cosa por estilo, ¿no? O una persona que tiene una discapacidad, ¿no? O momentáneamente esté impedida de movilizarse. Entonces, por eso decía antes que no es que una cosa sea mejor que la otra, sino que deberíamos nosotros ser capaces de superar esa dicotomía para justamente saber este ecosistema que propone aquí la profesora Eliane Schlemmer, este hábitat, ¿no? Ese lugar de vivir, que es nada más, nada menos que la escuela como tal, el espacio educativo. ¿Cómo hacer para que eso se complemente con la posibilidad de un ambiente virtual, ¿no? Para crear estos vínculos, para crear estas redes, ¿no? Yo les voy a contar un ejemplo personal, ¿no? Si cuentan a alguien, yo les voy a decir que toditos están mintiendo, ¿ya? Yo tengo un componente virtual de una maestría y tengo un componente presencial. Yo les juro por todo, ¿ya? Y este componente virtual, que es de la maestría, es mucho más caluroso, la experiencia es mucho más participativa que con los estudiantes de presencial. Son características de las personas. Es un grupo que tiene una característica y otro grupo que tiene la característica. Pero me di en cuenta a medio ciclo, ¿no? A medio bimestre, de esta diferencia. Entonces,
es algo que más refuerza, ¿no? Este espacio de afecto, no necesariamente requiere la presencialidad, pero la presencialidad es muy buena. Hola María Teresa. Buenas noches. Yo pienso que para mí la presencialidad es muy importante porque se está viendo, estamos rodeados en un mundo donde los chicos no socializan. Los chicos están, o sea, es mi forma de ver, ¿no? Antes éramos sociables, nos conversábamos, nos abrazábamos, reíamos juntos y ahorita estamos en una cafetería y vemos cómo los chicos están en su mundo virtual y no están compartiendo con los demás. Entonces también hay un contra de esa parte, ¿no? O sea, es mi Ujú. forma de pensar. Es muy Eh, importante la virtualidad, pero sí, sí se está perdiendo bastante lo socioemocional. claro, más bien nos distraímos con cosas innecesarias, ¿no? Eso de que decía de los algoritmos de las redes sociales que solo nos enseñan cosas que queremos ver. Claro, entonces te sientas 5 minutos para descansar y cuando te das cuenta pasas una hora, pum, 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 con el dedo, ¿no? Entonces, sí, es algo que tenemos que pensar. Tenemos profesores todos que tenemos que pensar. Ingrid, y otra preguntita, ¿usted lo ve viable la implementación del metaverso, no? Y que se pueda realmente desarrollar, aplicar con ese enfoque pedagógico que Claro, esté asociado realmente al currículo, ¿cierto? A que responda a esas destrezas para el desarrollo de capacidades, habilidades. por eh, supuesto. sí, Por supuesto, en aquí en el todas las Ecuador. dimensiones, en todas las dimensiones. Yo creo que, yo creo que hay algunas cosas que, y ahí es una intuición, no es un conocimiento porque no he caminado ahí, eh, que deberíamos aprender a explotar más los perfiles de nuestros estudiantes para Ujú. direccionar este tipo de aprendizaje. ¿Ya? Sí, Hay eso gente sí, con más autonomía, hay gente con menos autonomía, hay gente que... es verdad. Entonces, a veces intuyo, es una intuición nada más, que esto, conocer esto sería fundamental para llegar a lo que tú me preguntas, Natalia, ¿no? Pero yo creo que cualquier cosa lo podemos hacer en el mundo virtual o en el mundo presencial para jalar, ¿no? No para alejarnos, no sirve para eso, es un plus, ¿no? Es un plus, debería ser algo adicional, ¿no? Como hoy, que nos permite, por ejemplo, que Realmente. tengamos estas maestrías en línea, qué Sí. hermoso, ¿no? Qué hermoso. Y con profesionales de todas las áreas, de todo el país, en distintas regiones del país. Sí, Sí, claro. Mira, en la semana anterior lanzamos un proyecto, estaba con el profesor Edwin, sí, lo justo. vi Mira, estábamos con profesores de Brasil, con de profesores de la Brasil. Universidad Nacional de Loja, con profesionales de otros países, conversando. Pues maravilloso, ¿no? Claro, Sí, tomar cafecito y mirarse en los ojos tiene su valor, obviamente, ¿no? sí, es cierto. Muchas Ya, gracias. y espero contestar ahora en lo que viene en la siguiente parte, que es el movimiento 2 justamente, de cómo aplicamos esto, ¿no? De qué hay, no es que podemos hacer lo que hay, ¿no? Y ahí podemos crear un montón de cosas más, ¿no? Les quería preguntar y dejar un espacito abierto, ¿no? ¿Cuál es el impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación en la sociedad? Y cómo la educación se está preparando, ahí quiero que ustedes hagan una autocrítica, ¿no? Incluso los profesores, ¿ya? Para atender a esta nueva realidad, garantizando una formación emancipatória, crítica y creativa. A ver, quién se atreve a decir algo aquí? Bueno, no sé si me permita otra vez. Por favor. Bien, por ejemplo, yo le contaba a la Miss Natalia y al profe Edwin, yo les contaba que, por ejemplo, yo hice una ingeniería, no una licenciatura de docente. Ajá. Entonces, a mí me ha tocado luchar. Yo prácticamente quiero inducirlo a los chicos a que conozcan todo el apartado tecnológico, el potencial que tiene, ¿no? Pero hay una brecha digital.
hay una brecha digital, padres que no invierten en dispositivos, el acceso a Internet, que bueno, ahora es considerado un servicio básico, pero usted sabe todavía hay ese pero, ¿no? De que los distrae a los chicos. Entonces, y gracias al trabajo del módulo, ¿no? De la importancia de las TIC y las competencias digitales, me tocó leer mucho, ¿no? Y considero que nuestra capacitación debe ser extrema, diría yo, porque, como usted lo mencionaba, tenemos esa barrera. Las personas creen, no, es que se distraen y Ujú. cortan ese camino de que los chicos puedan trabajar. Ujú. No sé si sea pertinente, pero a lo que usted mencionaba, rapidito vino a mi memoria y analicé, y, por ejemplo, yo trabajo en bachillerato técnico. Y entonces me he dado cuenta que en nuestro entorno educativo real, ¿no? Donde las papas queman, como decimos por acá en la costa, 40 minutos con 30, 40 estudiantes, es casi imposible obtener un resultado de un 80%. O sea, es complicado el tema, no nos da el tiempo, las actividades, las explicaciones, los entornos que vienen los chicos, los problemas familiares. O sea, entonces, considero yo que ahí sí el metaverso sería imprescindible. Ujú. Ujú. Claro, Álvaro, casi lloro junto contigo porque son inquietudes que compartimos en diferentes niveles quizá, pero compartimos, ¿no? Yo tengo una cosa, yo soy muy terca, muy terca. Mi mamá que lo diga, pero soy bastante terca y creo sinceramente que si nosotros no estamos en esa discusión, aunque sea para estar golpeando cabeza y sin tener respuestas, quien va a estar ahí son las empresas que nos van a vender cosas que no necesitamos. Entonces, mi reto, o más bien quisiera que fuera un aliento para ti, es intenta, prueba, ajusta, adapta, ¿no? Y no creas en los modelos listos, ¿ya? Los modelos que ya están dichos. Más bien, entiende lo que está pasando con tus estudiantes y va adaptando poco a poco, ¿no? Tú me das una buena respuesta, aunque no sea una respuesta concreta, directa, ¿no? ¿Cómo te estás preparando? Estás buscando hacerlo, ¿no? Con todas las limitaciones que tengas, ¿no? Que tu contexto, ¿no? En tu escuela, en tu colegio, lo tenga, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo aquí para decir Yo, cómo... profe Ingrid. Hola, Edwin. Profe Ingrid, bueno, este tema realmente tiene muchas connotaciones, aristas, puntos de vista y en este caso siempre me ha interesado el tema de los algoritmos, porque, por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, en una investigación me pareció súper interesante cómo ellos aquí ajustan todo el tema, sobre todo el tema político y lo que gesta esto culturalmente. Entonces, por ejemplo, entendiendo, ¿no? Cómo el algoritmo y esta edición, me parece que es 2022 del Tecnológico de Monterrey, de uno de sus autores, me parece que es Pauleta o Paulete, un autor del Tecnológico, habla, ¿no? De cómo el algoritmo marca el consumo, marca la tendencia, marca la vida de quienes estamos en estos metaversos, en todo lo que es el ambiente tecnológico, ¿no? Pero ellos hacen una crítica muy interesante, como decía, del tema político, cultural y lo que eso puede generar. Y con estudios e investigaciones que ellos han hecho, por ejemplo, hacían una diferenciación, bueno, hicieron a escala de varios países, pero yo me quedé con dos, con México y con Japón. ¿Ya? ¿Qué sucede en el caso México? En el caso México, estos algoritmos tienen una presencia y una proyección, digamos que meramente consumista. Y a quien está inmerso en tecnologías, en dispositivos, tiene y le marca ese horizonte y esa perspectiva. Ujú. ¿Ya? Entonces prácticamente desestimaban y decían, bueno, aquí no hay en realidad un posicionamiento del algoritmo desde una perspectiva educativa pedagógica, sino más bien consumo, mercado, ¿no? Y por Ujú. otra parte hablaban de ese mismo estudio en Japón. Y ahí en cambio sí identificaban una política que genera y gesta una cultura y una entidad propia del japonés, que creo que mundialmente lo reconocemos, ¿no?
Y en cambio ahí el algoritmo educativo y el software educativo marcan procesos educativos, reflexivos, metacognitivos y evaluativos que distan mucho, por ejemplo, de un escenario de consumo. Entonces, yo creo, ¿no? Y decía al inicio, pues Ingrid, también hemos conversado en Ingrid en el grupo de investigación, creo que el espíritu de pronto de Pablo Freire estará presente en nuestras reflexiones porque nos invita, ¿no? A reflexionar esa propuesta educativa, esos escenarios educativos, siempre desde una perspectiva de qué hace el ser humano, ¿no? Desde su gestión política y cultural. Eso, Ingrid, aportando un Ya, poquito ahí a ese pensamiento, ¿no? gracias, Edwin. De hecho, es la diferencia que tenemos Occidente-Oriente muy marcada, ¿no? De raíz, ¿no? Digamos que nosotros estamos acostumbrados a este comportamiento consumista, claro, y nos servimos, nos prestamos a eso, ¿no? Entonces, claro, el algoritmo va como una bala, ¿no? Temo que lo diga, ¿no? Que piensas en comprar algo y te saltan las promociones así como que casi instantáneamente, ¿no? Y así también con el consumo de informaciones, de noticias, ¿no? Gracias, Edwin. Ya, para seguir, hago otra pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la sociedad, pueblo o nación que lanzó mano de la rueda en su historia? ¿Conocen alguna sociedad que ha dicho, no voy a utilizar la rueda, no me interesa"? ¿Conocen alguna? Verás, yo de sentido común no conozco. La verdad, esa pregunta no es mía, me pareció muy interesante. Psicanalista brasileño la semana anterior que veía una entrevista, ¿no? Él le hacía esta pregunta justamente sobre el uso de las tecnologías, ¿no? Pero me metí al ChatGPT para hacerla, porque capaz que por ahí tenía una, ¿no? Y ha dicho que no se conoce, ¿no? Aunque, por ejemplo, algunas naciones no tuvieron la rueda como un elemento suyo, lo incorporaron, ¿no? Fue siendo incorporado, ¿no? Lo que me provocó cuando escuché esta pregunta y constantemente me está provocando, como que una pulguita, una pizca, ¿no? De que no me mantenga en un lugar de costumbre o de una habla repetida, ¿no? En el sentido de estar ni en contra ni tan a favor, ciegamente a favor, ¿no? Que creo que es el fondo de la investigación que hicimos, ¿no? Esa perspectiva crítica está justamente en no rechazar por rechazar y tampoco no absorberla por absorberla, ¿no? Pero de hecho viene, queramos o no queramos, la inteligencia artificial va a cambiar o ya cambió, de hecho, mucho de nuestro actuar. A veces muy tontamente, pero sí ya ha cambiado, ¿no? Y podemos hacer la promoción negativa que sea, pero si no está direccionado, ¿no? Si no está direccionado a una acción efectiva, va a ser discurso vacío. Porque nosotros como población deberíamos unirnos y preguntar a nuestros representantes políticos qué se está discutiendo sobre la ley que están ahora mismo en discusión ahí, ¿no? ¿Qué está en esta norma? ¿Alguien de aquí conoce lo que está en esta norma? ¿No? Deberíamos estar enterados. Esto es un posicionamiento crítico muy importante. Eso significa, por ejemplo, que los dueños de las grandes empresas tendrán acceso ilimitado a todo lo que hacemos. Ya tienen, ¿no? Pero podrán manipularlo de la manera que quieran, más allá de lo que hacemos hoy, ¿no? Y ahí entra con esta evaluación crítica y no instrumental de cómo podemos aplicar el metaverso en la educación, ¿no? Es crítica porque viene embebida con todo lo que vimos antes, la creatividad, la visión crítica, los elementos del currículum, ya, todo eso tiene que estar aquí como una mochila cargada cuando nosotros vayamos, como Álvaro, que tiene su experiencia con sus estudiantes, a preguntar, ok, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? Entonces les quería compartir
perspectivas. La primera es ver, ¿no?, el metaverso como una posibilidad de un nuevo entorno virtual, donde nosotros con los estudiantes y con otros actores educativos habitamos, ¿no? Entonces, trabajo en una perspectiva de inclusión y posibilidad de acceso, ¿no? Donde tengo que entender que hay la posibilidad de que estudiantes con niveles de discapacidad, por ejemplo, con problemas temporales de movilidad, con problemas de que viven en ciudades que no tienen tantos recursos, ¿no?, puedan también participar en acciones sociales, ¿no?, que no son tan fáciles o accesibles para ellos en un primer momento. De todos los estudios del metaverso que leí, hay uno que me marcó bastante, eh, de una psicóloga, un profesional, era una mujer la primera autora, pero los demás eran otros psicólogos y educadores que trabajaban con estudiantes que tenían un nivel patológico de timidez, una dificultad patológica, no es la timidez de que ay, soy acholado, no puedo hablar en público, ¿no? La gente que no podía relacionarse por este elemento y otras enfermedades o patologías ahí relacionadas, ¿no?, que utilizaron el metaverso como una posibilidad inicial de acercamiento y eso les generó no solo la posibilidad de socializar, como sino de mejorar en su situación, en su cuadro, ¿no?, permitiendo un poco más de posibilidad de convivio social. Este estudio me marcó bastante, ¿no?, como una posibilidad, ¿no? Y hay otros estudios que, por ejemplo, se representa el tema de estudiantes que tienen silla de ruedas, ¿no?, que no se movilizan y que están en el metaverso, algunos caminando normalmente y otros asumen la silla de ruedas como una característica, un elemento suyo, ¿no? En ese habitar también nosotros tenemos la posibilidad de conectar con conocimientos y con personas, ¿no? Aquí entra los actores no humanos, ¿no? ¿Cómo utilizaría, por ejemplo, los recursos que ya están en la inteligencia artificial, los que son serios, obviamente, ¿no?, los que son difundidos, ¿no?, para aumentar mi burbuja de conocimiento, para ampliar mi frontera del conocimiento, ¿no? Y esta conexión se hace, como comentaba, con estos actores no humanos, pero también con las personas. Cuando tenemos la oportunidad de convivir y de intercambiar experiencia, ¿no? Y decir, mira, yo aquí en Ecuador, en Loja o en Quito, sea donde sea, me pasó esta experiencia en la escuela donde tengo baja conectividad y puedo estar conversando con un profesor que está en India y quizá tenga una realidad parecida o completamente diferente, pero que nosotros podemos conversar y conocer, ¿no? Y también en este habitar hay un elemento que muchas veces nosotros despreciamos, que son las competencias sociodigitales y que se refieren a esta manera de relacionarnos en un ambiente virtual, como el ejemplo que les daba el caso de la niña esta que se sintió violada por hombres que estaban en un ambiente social. El primer experimento que hice con un metaverso con mis estudiantes fue un desastre. Les confieso que casi cambié de tema porque fue horrible. Los estudiantes entraban al espacio, salían del espacio, saltaban sobre las sillas, no ponían atención. Entonces me di cuenta que en todos los ambientes es necesario un nivel de educación y que no puede ser igual a que del presencial. Son otras reglas, son otros movimientos que debemos considerar en este ambiente, ¿no? Y que son llamadas sociodigitales. No es una creación mía, eso es un estudio que viene de mucho antes y viene incluso del área de comunicación, de la gente que estudia cómo nos comunicamos con los medios, ¿no? Les traje aquí algunos ejemplos. No sé si ustedes conocen este cardboard, ¿no? Esto es una gafa digital de cartón. Es de Google, puedes comprarla y creo que no tengo el número, pero no debe ser más que $20. Pero si te metes a YouTube, hay un montón de videos que te enseñan a hacer. No te da, obviamente, como las gafas, esta super ultra mega master
tecnológicas, pero es un recurso súper útil que con el celular puedes generar un nivel de inmersión o una actividad experiencial a tus estudiantes súper chévere, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de accesibilidad. No es tan lejos o imposibilitada. Quizá no sea tan fácil, pero no es imposible, ¿no? Este es un canal de este señor que se llama Caio Acosta. Él tiene, es portador de deficiencia física, ¿no? Y él trata en este video específicamente de cómo las personas con discapacidad, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? O con limitaciones, ingresan o están en el metaverso. Aquí está, por ejemplo, el caso de la niña de silla de ruedas. Aquí vemos una mujer que está con con el perro que es guía. Aquí una señora que va con un bastón, ¿no? Entonces, hay en el avatar, que es tema de otra conversación súper larga y súper interesante, en el avatar esa construcción de un reconocimiento y una posibilidad real de inclusión, no solo porque está en el espacio, porque sino también que se visibiliza a estas personas, que muchas veces están aún escondidas, ¿no? Este es un acceso a un museo. Si ustedes se meten aquí en Google Arts y Culture, ¿no? Hay un montón de museos que podemos entrar, que podemos visitar. Esa es la Pinacoteca de São Paulo, en São Paulo, en Brasil. Y puedes viajar aquí, ver las obras, estar en los pasillos, ver todo lo que pasa ahí, ¿no? Después les comparto la presentación y en todos hay los enlaces para que se puedan meter, ¿no? Isso dá uma possibilidade tremenda, não? Eu não sei quando vou visitar o Museu de Louvre em Paris, algum dia, ojalá me vaya, pero mientras tanto puedo mirar aqui, ¿no? Las obras, si es que me gusta, ¿no? Y así un montón. Este es el espacio de la universidad, ¿no? Es un espacio, aquí estoy yo, es mi avatar, creado con mi carita, ¿no? Aquí está nuevamente la cruz, que es el símbolo. Este es un ambiente hecho en Spatial, que es un metaverso bastante simple, bastante económico, fácil de utilizar, y que te posibilita, por ejemplo, que los estudiantes estés dando una charla, puedes hacer presentaciones, colgar recursos educativos ahí, ¿ya? Y pueden estar como un repositorio diferente e interativo, ¿no? Ese es un TED hecho por un doctor, por un médico, que habla específicamente de la educación en medicina con el uso del ambiente virtual. Es bastante nichado, digamos así, ¿no es cierto? Pero los recursos que utilizan son tan sencillos cuanto los que están aquí, ¿ya? Y posible, claro, necesita del ingenio, del conocimiento de las personas que dominan este tema, ¿no? Y aquí está un ambiente, quise representar, ¿no? La interacción con actores humanos y no humanos, y ahí se metió incluso los gatitos aquí, pero bueno, está bonito, ¿no? Para representar que hay una diversidad de posibilidades en el ambiente del metaverso, ¿no? Otra característica que es bastante fuerte es el elemento de la simulación, ¿no? Como una posibilidad de ampliación de los procesos creativos, ¿no? ¿Cuál es la bondad de la simulación? Yo, si pudiera opinar más allá de los autores que leí, creo que la posibilidad de equivocarse sin el miedo, ¿no? De que pase algo. Nosotros estamos acostumbrados, enseñados al reproche, no puedes equivocarte, está mal, ahí está tu evaluación, fuiste mal, bla, 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 ¿no? Y la simulación que podemos encontrar en un ambiente de metaverso, obviamente es una configuración humana, ¿no es cierto? Pero nos posibilita que hagamos varias simulaciones sin necesariamente tener o generar un problema. Este es un video, voy a poner muy brevemente, no importa el audio, ¿no? Voy a quitar el audio, ¿ya? Es de Embraer. Embraer es la segunda empresa más grande del mundo en la construcción de aviones. Es una empresa brasileña. Y ellos utilizan este simulador que estamos viendo aquí, que parece tontito, para entrenar y comprender el comportamiento de las aeronaves, ¿no? En, por ejemplo, pozo, en bajar, en subir, ¿no? Y otros elementos más, ¿no? Entonces, no nos estamos inventando nada. Ya existe hace mucho tiempo
el uso del simulador, ¿no? Esta ciencia de la simulación, esa posibilidad de la simulación. Este es el campus virtual, también para decir que no necesitamos ir muy lejos, ¿no? Este campo, en este caso, es un simulador de audiencias. Durante la pandemia, esto fue crucial para que la universidad no cerrara puertas, porque tenemos un gran número de estudiantes que estudian derecho y no podían seguir sus estudios en la parte de las audiencias porque estábamos encerrados, ¿no? Entonces, la universidad, de manera muy ágil, ¿no? Ha creado un espacio que fue validado, que fue autorizado, ¿no? Para criar entonces esta posibilidad de aprendizaje. Si ustedes se meten en el canal que se llama Lab de la universidad, ¿no? Van a ver que hay un montón, en educación hay un montón de recursos digitales que están criados, ¿no? Y que se puede utilizar simulando realidades, ¿no? Y para ir cerrando ya, esta es una frase bastante conocida de McLuhan, ¿no? Y que es de los 60, ni siquiera es así tan reciente, y que dice, no, el medio es el mensaje. La reflexión que hace McLuhan es de decir que cómo cambian los medios de comunicación, cambia también la manera como nos comunicamos, ¿no? Que lo diga los TikTokers, ¿no? Y los bailes que hacen, ¿no? Que es la manera ahora que los jóvenes tienen, o los más jóvenes que yo, tienen de comunicarse. ¿Está mal? No sé. ¿Está bien? Tampoco sé, ¿no? Pero el medio ha hecho que el mensaje cambiara. El metaverso puede permitir que el mensaje que llevamos a los estudiantes también cambie, ¿no? Por eso la mirada hacia el currículo, ¿no? Que es donde realmente las cosas acontecen. Si yo les preguntara qué es el currículo, ahí está la respuesta, ¿no es cierto? El currículo es la vida de la escuela. Todo lo que hacemos dentro de una escuela, dentro de un ambiente educativo, está atado al currículo, ¿no? Y podríamos decir que es donde los estudiantes y los actores académicos habitan, ¿no? Nosotros buscamos, ¿no? Todo el tiempo que el currículo dé posibilidad, ¿no? Para que el estudiante tenga autonomía, para que él tenga capacidad crítica, ¿no? Y es a partir de una mirada ecosistémica, de igual manera que el mismo metaverso, ¿no? Son ecosistemas diferentes, pero sigue siendo un ecosistema. Esa autonomía entonces se basa en lo que habíamos conversado antes, de la ludicidad de las actividades, ¿no? De generar tareas que sean autodirigidas, la posibilidad del error nuevamente, tener feedbacks que puedan cometerse diversos intentos, ¿no? Hacer diversos intentos hasta que el momento que el estudiante aprenda en un sistema casi de Duolingo. No sé si ustedes conocen esta plataforma de idiomas, pero es súper interesante cómo manejan el tema de los intentos, ¿no? La posibilidad del trabajo colaborativo, el compromiso que se genera por parte de los estudiantes, ¿no? Y asumir diferentes roles y interacciones. Cuando yo estaba armando la presentación, yo ya no entendía si esa diapositiva se trataba del currículo o del metaverso, de la manera como venimos conversando hasta aquí, ¿no? Así que me dio la sensación o la intuición de que hay una buena relación que se puede generar, ¿no? Entre el metaverso, ¿no? Y el currículo, como si fuera una nueva camada que nos amplía una posibilidad de abstracción y la creatividad, ¿no? Orientados a la formación. Imagínense que pudiéramos agregar algunos recursos de estos para ampliar la burbuja de conocimiento, ¿no? Las fronteras de conocimiento de los estudiantes. Hablando dos diapositivas de la formación docente apenas, la profesora Eliane Schlemmer dice que el uso de los recursos digitales no debe ser un cuerpo extraño en el contexto escolar, ¿no? Y que una investigación que hicimos hace 2 años con diversos profesores, ¿no? Nos daba la perspectiva de que el profesor veía y sigue viendo, ¿no? Los cursos relacionados a las tecnologías como muy instrumentales, o sea, aquí está el aparatito, utilízalo, ¿no? Que está fuera del contexto escolar, que está fuera del currículo, ¿no? Y fuera de la formación universitaria. Y que deberíamos mirar una formación docente
mirando al profesor como un ciberciudadano, como alguien que es parte de la generación del conocimiento en los ambientes digitales, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo trabajando, principalmente ahora, con el tema de los datos, cómo preparamos a nuestros estudiantes y a nosotros mismos sobre las fake news, ¿no? El uso superficial y ridículo que hacemos de las inteligencias artificiales y podríamos potenciarlo mucho más, ¿no? Y hacer una reflexión sobre la época en que utilizábamos la máquina de escribir en relación a cuando empezamos a utilizar, por ejemplo, el paquete de Microsoft, el Word, ¿no? Que nos daba mucho más posibilidades de crear cosas y no apenas redactar un texto, ¿no? Para cerrar, ahora sí, un cuidado que tenemos que tener con el uso de las tecnologías es lo que los estudiosos llaman de sobrecarga cognitiva, ¿no? Que es, como el nombre ya nos da cuenta, ¿no? Una carga muy grande de estímulos hacia los estudiantes con la cantidad de información y datos que podemos dar, el tiempo que consumimos, ¿no? Lo que está fuera del contexto curricular y principalmente, y ahí es una alerta a nosotros profesores cuando queremos forzar la utilización de determinados recursos tecnológicos, ¿no? Siendo que estos contenidos no se relacionan necesariamente con el currículo o son objetos de aprendizajes mal diseñados. Bueno, aquí son las consideraciones finales, ¿no? Pensando que antes de la tecnología está la creatividad, que es necesario desarrollar un análisis crítico y también un análisis crítico sobre los discursos que consumimos, que compramos, ¿no? La perspectiva de lo que el profe Edwin nos comentaba hace un rato, que toda tecnología es excluyente, toda tecnología es por naturaleza excluyente. Y si no estamos nosotros en esas discusiones, estarán las grandes empresas y nosotros apenas consumiendo, ¿no? Que el currículo es nuestra base para todo y que el metaverso puede soportar el currículo en una perspectiva educativa conectivista, ¿no? Y volcada a la creatividad. Muchas gracias. Ahí les dejo mis contactos. Ya compartí con la profesora Natalia esta presentación en un PDF para que enseguida les pueda también hacerles llegar. Mis contactos, no hay problema, pueden escribirme, conversar y cualquier cosa. Así que muchas gracias Natalia, a Edwin y a todos por la participación, por la asistencia, por los avatares que veo aquí tan bonito. Así es, Ingrid. Sí tengo en mis manos la presentación y un ejercicio que les deja Ingrid, ¿no? Y este ejercicio, Edwin, lo estuve revisando y nos va como anillo al dedo para el desarrollo del proyecto educativo que van a construir como producto final, ¿no? Como trabajo final de este módulo. Muy bien, muchísimas gracias, Ingrid. Y me ha motivado y veo muchas posibilidades, potencialidades del uso del metaverso para todo lo que es el desarrollo del proceso didáctico. Cuando colocó la diapositiva de metaverso y educación y vi todas las posibilidades que hay para, por ejemplo, en la primera etapa, ¿no? De lo que es inicio de motivación, trabajar aprendizajes previos. Me imaginaba también, me gustan mucho los enfoques híbridos también, ¿no? Relacionar las metodologías activas con metaverso. Por ejemplo, el aula invertida con metaverso. En el aula invertida le pedimos, ¿no? A los estudiantes que investiguen previamente los temas y tener algunas preguntas allí reflexivas y desarrollarlos luego en un entorno colaborativo dentro, ¿no? De manera inmersiva en un metaverso, me pareció genial. En la medida que usted estaba explicando, ¿no? Y viendo y mostrando la relación metaverso y educación, yo estaba ya relacionando el metaverso con todo el proceso didáctico, con las estrategias metodológicas, ¿no? Desde las metodologías activas con metaverso como recurso, genial, para evaluar con ludismo también, con herramientas tecnológicas, me pareció muy, muy bueno, muy, muy aplicable. Muchísimas gracias, Ingrid.
y me gustaría abrir un espacio para que nuestros maestrantes pues tengan la posibilidad de compartir con usted, aprovechar esta oportunidad que tenemos de hacer preguntas aquí directas, ¿no? Y despejar dudas también o hacer algún tipo de comentarios con respecto a este tema. Muy bien, ¿qué les pareció esta presentación, este tema? ¿Alguna preguntita? En nuestro paralelo A, por favor, también nos comparte. Sí, María Alicia, con todo gusto. Claro que sí. Se lo envió al profe Edwin para que se los comparta por anuncio académico. Eh, ¿Alguna preguntita, Edwin? ¿Algo que comentar, que decir? Bueno, muchísimas gracias también, Ingrid, por este valioso espacio que usted puede compartirnos con nosotros. Hay una preocupación latente, ¿no? Si bien, bueno, son creo que perspectivas, no sé si de formación de utopía, de tendencia, pero siempre la preocupación que ha estado y que le da soporte, no sé, a mi tendencia, a mi ideología o a las líneas de investigación, están precisamente, ¿no? En superar ese reduccionismo instrumental que a veces hablan autores, ¿no? Hablan autores como Vygotsky, por ejemplo, y la preocupación que tú, Ingrid, nos manifestabas al final, ¿no? De no caer en ese plano y de poder precisamente darle vida y dinamizar al metaverso, a la tecnología en procesos didácticos que se identifiquen, pero desde un soporte. Entonces, de aquella forma poder superar el instrumentalismo y lo que tú nos decías, ¿no? No quedarnos precisamente en un mero ejercicio, de pronto en una mera aplicación, que de por sí, sin esa conciencia o sin ese soporte, de por sí ya genera unas brechas. Y una de las conclusiones que decías, ¿no? Toda tecnología es excluyente, entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de Blanca, de Claudia, de María Teresa, de Nati, de Ingrid? Precisamente, ¿no? Darle una connotación práctica a un ejercicio y una propuesta de enseñanza. Entonces, en esa preocupación, pues en ese proyecto que decía Nati, la idea es, ¿no? Que nosotros veamos y que este conversatorio de hoy, por ejemplo, nos sirva para nosotros posicionar y anclar la tecnología a un ejercicio que sea visible en una práctica. Y cuando es visible en una práctica, vamos a tener resultados. Y esos resultados es la dinámica de una sociedad, ¿no? Es el gestar cultura, el gestar transformaciones y el gestar cambios. Y de hecho, yo como digo, siempre ando pendiente, ando muy pendiente de esto y de hecho creo que acá en la U estamos muy preocupados por esta vorágine de la tecnología, de la IA, de la evolución de la web y siempre nos quedamos con esa forma, ¿no? De poder esto canalizar y poder incrustarlo de una manera práctica que sea vivible y que sea visible, ¿ya? Quiero citar a un autor que hablaba justamente de alguna forma entender lo que es la didáctica y de alguna forma proyectarnos al proyecto final. Creo que eso es lo que nos preocupa, Nati, ¿no? Y por eso es que Ingrid hemos pedido su aporte de hoy. Nos habla, hay autores, Danilov y Stankin, nos hablan de cuál es el desarrollo, ¿no? De una habilidad. Y eso es el reto que creería que hoy deberíamos asumir a partir de este pequeño, del metaverso. Hablar del metaverso nos pasaríamos horas del mismo, ¿no? Y nos habla, ¿no? De que alguna forma la consideración de una habilidad o una competencia, en este caso el manejo o esa articulación de la tecnología y la educación, permite identificar que se desarrolla en la actividad. Ojo, eso es lo importante y que implica el dominio de formas de actividad cognitiva, práctica, valorativa y lo que decía él, ¿no? Sobre todo tiene que verse desde un conocimiento en acción. Creo que eso es lo que Ingrid también de alguna forma desde el minuto uno nos trataste de decir todo el tiempo, ¿no? Este conocimiento en acción, lo que conocemos también, ¿no? Con esa educación en movimiento. Yo de mi parte, pues siempre encantado de estos espacios, aprendiendo y aprendiendo, estamos en ese camino. Y espero que Ingrid este no sea el primero ni el último momento en que tú nos acompañes con esas valiosas investigaciones y esos valiosos aportes. De mi parte también esa pequeña ahí reflexión de este espacio. No sé si hay más preguntas de pronto, me parece, Nati, o podemos ir cerrando al menos el espacio con Ingrid, puesto que si quisiéramos tomarnos unos minutitos para unas notificaciones con respecto al módulo como tal. No sé, ahí Nati.
tiene la palabra. Gracias, Ingrid. Sí, yo quisiera también agradecer a Ingrid por la gentileza de compartir todos sus conocimientos y experiencias en este espacio, ¿no? Con este grupo, con este equipo. En la cual también tenemos la posibilidad, Ingrid, de generar redes de investigación académicas, de compartir este tipo de conocimientos, de ideas, de experiencias, de avances no científicos también. Entonces, le hacemos extensiva la invitación para que podamos continuar, ¿no? con estos espacios académicos tan interesantes y tan importantes. Muchísimas gracias, Ingrid. Ha sido una excelente experiencia de aprendizaje, yo diría que para todos. Ya, muchas gracias a ustedes por la Gracias. invitación, por asistir, tan pendientes. Natalia, creo que ya tenemos tema para artículo, ¿no? Así que Para rato. toca sentarnos a Así escribir un es. poquito más. Claro que sí, con todo gusto, sería un honor. Ya, siempre a disposición, ¿ya? Así es. Un abrazo. Muchísimas gracias. Álvaro, no sé si es conmigo. Álvaro tiene la manito Disculpe, soy levantada. preguntón. Por favor. Ok. No, dos cositas nada más. Agradecerle porque me ha inspirado a buscar respuestas y creo que cumplió el fin del docente, ¿no? Sí. Inspirar. Y preguntarle otra cosita. ¿Usted qué opina? ¿La educación terminará siendo virtual? No, completamente no, nunca. Yo creo que siempre va, yo creo que más bien vamos a madurar a un espacio de híbrido, así, Híbrido, yo también creo. utilizando los recursos de la virtualidad, Así lo que es. amerite, lo que sea necesario, ¿no? Pero hay el espacio peripatético que es importante, ¿no? Caminar y reflexionar, ¿no? Que es fundamental. Es de nuestra naturaleza, ¿no? La juntada, el convivio social. Los Así. gobiernos se están viendo obligados, ¿no? A mejorar las capacidades tecnológicas, las instalaciones tecnológicas en todas las partes del territorio. Y yo creo que esa es la tendencia, a Ujú, mejorar, a mayor conectividad, a mayor empleo de recursos y herramientas tecnológicas y para el aprendizaje también. así es. Sí. Muchísimas gracias. No se preocupe, con mucho gusto. Entonces, me despido, ¿no es cierto? Buenas noches a todos. Cualquier Linda cosa, noche. estoy a Muchísimas disposición. gracias. Un Saludos abrazo. a Arti. Ya, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Profe Edwin. Sí, bueno, nos quedamos un ratito, entonces creo que por el tiempo podemos ir cerrando, no hemos tenido receso, más bien quería dejarles unas orientaciones con respecto a la, a ver, a la sesión del día miércoles, ¿ya? El día miércoles vamos a tener la tutoría, bueno, va a ser clase tutoría, puesto que queremos reforzar lo que hoy hemos podido conversar con nuestra invitada, con Ingrid. Y hay una situación que sí quiero puntualizar por el tiempo, Nati, creo que es mejor cerrarlo ya hoy día. En cuanto al tema de lo que es el proyecto final, ya me parece que eso ha generado por ahí alguna situación un poco confusa en cuanto a entregas, ¿ya? Ahí ahora con Nati, con ella sí me voy a quedar, Nati, le voy a pedir que nos quedemos unos 10 minutitos para ajustar ese cronograma y ese calendario. En sí, lo que quiero manifestar es Sí, con respecto al claro. proyecto final. Sí, el proyecto final es un proceso que está abierto, no tiene fechas de entrega. Lo que sí tiene son más bien etapas de cumplimiento. Cumplimiento no en ese sentido estricto o coercitivo o punitivo, sino en el sentido de que tenemos que ir tributando el desarrollo del módulo, del contenido a la estructura de ese proyecto. Entonces es como por fases, ¿no? Creo que por ahí se nos fue eso y no tengo ningún reparo en reconocer que se nos fue de pronto Nati o se me fue de pronto en no haber ajustado las fechas. Ya, por eso es que ahora me voy a quedar con Nati e insisto. El desarrollo de ese proyecto final no tiene fechas de entrega a las etapas. Es una secuencia que permite sistematizar e integrar, insisto, lo que vamos desarrollando en la revisión de los contenidos, en las actividades, en el uso y en el requerimiento de ciertas tecnologías, ¿ya? Entonces, eso quisiera para que se queden tranquilos, de pronto no estén preocupados que ya ahora se me viene otra fecha de entrega, no.
¿sí? Más bien, véanlo como un proyecto en 3 etapas. El día miércoles vamos a empezar la actividad explicando con todo el lujo de detalles, con las preguntas que ustedes tengan. Y ahí se me ve, justo le estoy viendo a Diana, Dianita Isabel también estaba conversando en la tarde conmigo, pues valga también la preocupación suya para el resto de compañeros maestrandos, extenderlos, que la situación del proyecto final es esa. Ya, paralelo a aquello, sí, recuerden, estamos en una maestría en línea. ¿Qué implica esto, no? Va a haber actividades que nosotros planteemos aquí en clase, como lo hicimos la semana pasada con Nati. Ya les dijimos, ¿no? Quien desarrolle esa actividad en su equipo o de manera individual puede exonerarse, si cabe el término, de realizar la otra actividad. No, nunca les vamos a pedir una actividad adicional y mucho menos que sea evaluado en clase, porque la maestría es en línea. Mal haríamos nosotros en generar actividades evaluadas, ¿sí? Cuando ustedes no están en esa, si cabe el término, obligación de asistir a clase. Así que de eso también, Diana y estimados maestrandos, no se preocupen de aquello. Quien de pronto no puede asistir a clases por obra circunstancia, tiene todas las orientaciones en el metacurso, en la plataforma. Lo que sí, como digo, insisto, y ahí nuevamente las disculpas, pues el día miércoles les aclaramos cómo está establecido el cronograma del desarrollo del proyecto. ¿Sí? Actividades que no puedan hacer en equipos, recuerden, háganlo solos, no hay ningún problema con ello tampoco. Sí propendemos, miren lo que hoy hablamos y esos espacios de compartir con expertos, es importante, siempre miren al final de que se hablen las conclusiones, trabajo en equipo, comunidades de aprendizaje. La consigna es esa. Sí, sin embargo, entendemos en la oferta que le da la universidad, nosotros no podemos ubicarnos en el plano de una exigencia de trabajo en equipo porque no nos da la dinámica de la maestría. Entonces, de eso también quisiera que no se preocupen. Sí, eso de mi parte. No sé, Nati, algo más y creo que podemos ir cerrando. No sé si hay alguna inquietud de pronto que tengan también nuestros maestrandos. Adelante, Nati. Recordarles que realicen el video, se recuerdan el video con el caso y el diálogo. A quienes ya lo subieron, pues agradezco. Sin embargo, es importante que lo realicen de manera individual o en equipo en la medida que pueda, porque a partir de esa actividad, pues vamos a hacer análisis también para el miércoles, ¿no? Para esta clase formativa que tenemos el día miércoles. El miércoles igual nos vamos a reunir en un solo enlace. Va a ser en el enlace del paralelo B, que ya luego por anuncio el profe Edwin les compartirá al paralelo A, ¿no? Que no tienen el enlace. Ya les anunciamos, ¿no? Les enviamos por anuncio académico la información necesaria. En la medida que puedan, por favor, realicen esa actividad, ese recurso que les pedimos del caso y del diálogo. Es una experiencia de aprendizaje que nos va a permitir pues continuar analizando un poco las teorías, ¿no? Pedagógicas y modelos pedagógicos también. Eso, Edwin. De mi parte, pues no tengo alguna otra inquietud o orientación que dar. De mi parte, pues nos despedimos. Muchísimas gracias. No me han dicho qué les pareció la profe Ingrid, qué les pareció el conversatorio con ella. Claudia, Claudia. Excelente. ¿Cómo está? Hola, mi Claudia querida, qué bueno verla por aquí. ¿Cómo Usted está, también es doctora? maestrante. Bueno, no hubiera sido posible si el profe Edwin no nos hubiéramos invitado. Realmente agradecerle al profe Edwin, agradecerles a Ah, ustedes por estos espacios. Realmente a nosotros el aprendizaje es enriquecedor, nos amplía los aprendizajes. Justamente estamos ahí en lo que es respecto de lo que es de tecnología y realmente yo voy contenta porque, o sea, cada vez voy conociendo otros puntos más. Claro, para algunos compañeros que ya están en la maestría y no se les ha de ser muy extraño, pero para nosotros, bueno, en mi caso sí es algo nuevo y muy interesante realmente de lo que se puede aplicar en la planificación en las clases. qué Gracias. bueno. Me alegra tenerla por aquí, Claudita. Siempre es un gusto. Y el gusto también es mío tenerles a ustedes. Muy bien. Pues, si no hay algo más que decir, pues ya nos despedimos. Pasen una linda noche, que estén muy bien.
Hasta Muchas luego. gracias, que estén muy Hasta bien. luego, Hasta gracias. luego. Cuídense mucho. Chao, Gracias. chao. Muchísimas gracias por el conversatorio. Gracias. Gracias a Gracias ustedes, por gracias. todo. Así es. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas Gracias, noches. Edwin, Buenas gracias. Chao, noches. chao, Gracias. cuídense. También. Gracias, María Alicia. Nati, dije que nos quedemos y ya se me ha ido.